Iglesia Campamento de Dios en San Salvador presenta el mensaje Ojo de Águila, la visión de nosotros mismos, de la serie La importancia de la visión, predicado por Obispo Juan Manuel Martínez, domingo 6 de enero del 2013. Que Dios nos transforme con su palabra. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 19, versículo 1 al 8. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Este mes vamos a estar hablando de la visión, la importancia de la visión, particularmente la visión de Jesús. Y vamos a estar hablando, hermanos, esta mañana, en este capítulo, en estos versículos que hemos leído, vamos a hablar de cuán importante es la visión para nosotros, para nuestra vida. Qué tan importante es tener una visión, cómo se desarrolla esa visión. Así que este pasaje es un pasaje importante, lo que hemos leído en Éxodo 19. Es un pasaje muy importante. ¿Por qué? Porque está en un momento específico de la historia de Israel. Cuando Israel estaba saliendo de Egipto, iban a comenzar la caminata hasta la tierra prometida. Entonces Dios les va a comunicar sus intenciones, qué es lo que Dios quiere de ellos, qué es lo que intenta con ellos, cuál es la intención de Dios para con ellos. En las palabras que hemos leído, al meditarlas, nos damos cuenta que Dios tiene grandes y buenas intenciones con aquel pueblo. Entonces vamos a aprender de eso ahora. Vamos a aprender de cómo Dios también, no solamente con ellos en aquel entonces, sino que ahora, en el siglo XXI, Dios tiene buenas intenciones con nosotros, los que estamos aquí reunidos. ¿Pueden decir amén, hermanos? Pongámosle gozo a esta casa, pongámosle alegría a esta casa. Así que dice este pasaje, en primer lugar, versículo 1, dice que ellos al tercer mes habían salido de Egipto y al tercer mes llegaron hasta el desierto de Sinaí. Y aquí vemos, hermanos, que salieron, dice el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Salida. Vamos a hablar de la salida por un momentito. Versículo 1 nos habla de la salida de aquel pueblo. Digan conmigo, salida, hermano. Salida. Éxodo significa salida. Éxodo significa salida. Entonces, todo el libro habla de la salida de Israel de Egipto. Nos describe cómo fue aquella salida. Nos habla de cómo Dios intervino en Egipto y sacó un pueblo. De acuerdo a lo que dice el registro bíblico, eran 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres, sin contar los niños. O sea que estamos hablando, algunos hablan desde 1,5 millones hasta 3 millones de personas caminando por el desierto. Una gran salida. Imaginen toda esa cantidad de gente. No sé si usted en la mente puede imaginarse uno eso, es difícil, ¿no? Porque hay muchísima gente caminando por el desierto. La salida. ¿Por qué tenían que salir de Egipto? ¿Por qué tuvo que Dios hacer eso? ¿Cuál era la razón que movió a Dios para hacer eso? Salir de Egipto. Bien importante comprenderlo y entenderlo. El capítulo 2 nos dice algo de esto. Capítulo 2, versículos 23 al 25. Véanlo por favor en su Biblia. ¿Por qué Dios sacó de Egipto a aquel pueblo? Capítulo 2, versículos 23 al 25. Dice la palabra de Dios: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto
Se refiere al rey que conocía a José. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Aquí dice que la razón por la cual los sacó en primer lugar es porque ellos clamaron debido a la esclavitud que estaban viviendo, a la opresión que estaban viviendo. Entonces, esto nos revela de que la oración es oída por Dios cuando hay una profunda necesidad. Pero el siguiente versículo dice algo más, versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué esa salida? Número 1, porque estaban oprimidos, y Dios oyó su clamor. Y número 2, porque estaban pactados, porque Dios más bien estaba pactado con ellos, porque Dios tenía un pacto con ellos. 2 razones por las cuales los sacó de Egipto, los sacó de Egipto. Déjeme explicarle por qué es tan importante esto en este momento. Esa gran salida, porque uno puede decir, ¿y para qué? ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso? ¿Por qué no los bendijo en Egipto? Pues, ¿por qué no hizo milagros ahí, los bendijo ahí en Egipto? ¿Por qué esta historia? ¿Para qué Dios nos añade una historia aquí en la Biblia donde, bueno, que tiene que ver con nosotros ahora? Les explico algo. La voluntad de Dios no es que la gente esté oprimida. La voluntad de Dios es la libertad de la gente. Aquí se nos revela que la gente estaba oprimida, entonces Dios escuchó el clamor y decidió sacarlos de la opresión, de la esclavitud. Dios decidió sacarlos de ahí. Quizás esta es la primera cosa que podemos aprender ahora. Dios no nos creó para ser esclavos, Dios nos creó para ser libres. Dios nos creó para ser libres, no para ser esclavos. ¿Dicen amén a eso? La primera cosa, muy importante. Y aquí comenzamos a entender las intenciones de Dios. ¿Qué quería Dios? ¿Qué quería revelar Dios? Dios quería revelar que su voluntad no era la esclavitud de ese pueblo. Su voluntad era que fueran libres, que salieran de ahí, que fueran libres para adorarlo a Él, para servirle. Así que es la primera cosa que entendemos. Y entonces Dios se acordó de su pacto. Cuando dice que se acordó, no quiere decir que le había olvidado, quiere decir que lo activó. Debido a la oración se activa el pacto de Dios. Cuando el pueblo de Dios clama, el pacto de Dios se activa aquí en la tierra. Amén. Wow, qué bendición, hermano. El clamor hace que el pacto de Dios se active y que pueda Dios actuar en favor de nosotros. La falta de oración lo que hace es que Dios como que se olvide, no mete su mano Dios, digámoslo así. Pero cuando oramos, Dios activa su plan a favor de nosotros. Gloria a Dios por eso. Así que la salida fue debido a eso. Versículo 2 del capítulo 19 de Éxodo. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Aquí nos ubica geográficamente a Israel. Pero yo quiero hacer énfasis, en el primer versículo era salida, pero el segundo versículo que estamos leyendo, quiero hacer énfasis en la palabra acampar. Diga conmigo, acampar. 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 ¿Qué es esto de acampar? Bueno, resulta que Israel era un gran campamento. Todos iban en tiendas de campaña, iban en caminata. Y en el desierto esa cantidad son millones de gentes. Iban en caminata. Y ellos se movían estableciendo su campamento. Pero no iban a la, ¿qué le dijera? A la idea humana, sino que iban se movían con de una sola manera. Una nube estaba sobre el tabernáculo y cuando esa nube se movía, se levantaba, entonces desarmaban sus tiendas y comenzaban a guardar todas sus cosas y a caminar. Cuando esa nube se detenía otra vez, entonces todos se detenían y armaban todo otra vez y se acampaban. La Biblia dice en Números 13 que si era un día que se detenía la nube, un día se detenía, al día siguiente armaban todo y al día siguiente desarmaban todo, y así era lo que la nube decía. Esa nube representaba la presencia de Dios, por supuesto, y esa nube se movía. Si era una semana que estaba ahí quieta, todos estaban ahí acampados, todos estaban ahí. Si era un mes estaban acampados. ¿A cuánto les gustan los traslados, hermanos? Trasladarse de un lugar a otro. Un poco difícil, ¿verdad, hermano? Eso de trasladarse, hermano,
Tanto, como decimos nosotros, tanto chunche que tenemos, ¿verdad? Tanto chunche que tenemos. Y vaya, ahora movámonos, ya nos vamos. Y otra vez armar todo. Y luego se detenía. Ok, arreglemos todas las cosas. Así es como se movían ellos, acampaban. Ahora, ese campamento se movía por la voluntad de Dios. No se movía por la voluntad humana. Y aunque Dios le decía a Moisés a dónde tenían que ir, era Dios el que estaba dirigiendo a ese campamento. Dios también es el que está dirigiendo nuestras vidas hoy. Dios dirige nuestra vida. Ahora déjeme explicarle algo interesante. La Biblia dice, capítulo 13, que cuando iban saliendo de Egipto, cuando decidieron, ya Dios los sacó, le dijo Dios a Moisés, mira, llévalos por el lugar que yo te voy a decir, no los lleves por el camino donde todos se van. O sea que, por ejemplo, la idea es no se vayan por el camino más fácil, sino que se van a ir por un camino que yo los voy a llevar. Así que dirige ese pueblo hacia allá donde está el mar, ¿verdad? Rojo, ahí dirigirlos. Y vino Moisés y los llevó ahí. Dios le dijo que los dirigiera ahí. ¿Quién le dijo a Moisés, hermano? Dios. Y Dios se lo llevó Moisés y lo llevó frente al mar rojo. Y entonces ahí acamparon. Estaban contentos porque acaban de salir, venían contentos, acaban de salir. ¡Wow! ¡Qué alegres estaban! Estamos saliendo de Egipto. Uf, ¡qué bárbaro! Al fin, ¿verdad? Oh, sí, tanto año que esperamos. ¡Ah! Oh, sí, tanto año. ¡Qué duro ha sido ahí estar en sí! ¡Qué bueno! Vale, iban caminando, llegaron ahí y acamparon. Pero entonces dice la Biblia que Faraón, por la voluntad de Dios, se despertó y dijo, bueno, ¿y cómo es que he dejado ir esta gente? La voy a ir a traer, dijo Faraón. Y salen con los carros detrás de ellos, sale con los carros, hermano. Carros armados, o sea, era gente que iba armada a traerlos, si no se regresaban los mataban. Entonces viene y cuando ellos ven a Faraón que viene de Egipto y ven frente a ellos el mar, entonces tuvieron problemas, porque enfrente tenían el mar, se ahogaban, si se iban de regreso los mataban, total que no hallaban qué hacer. Entonces, ¿saben qué hicieron? Comenzaron a quejarse de Moisés, dijeron, ¿qué este Moisés para qué nos trajo este desierto? No hubiéramos quedado allá mejor. Allá no hubiéramos quedado. Aquí nos quiere matar este Moisés, para eso nos trajo. Y entonces se quejaron. Pero ¿saben qué, hermanos? Y no puedo narrarle todas las jornadas donde acampaba Israel. No puedo narrarle. Pero, por ejemplo, en esta particularmente, Dios quería mostrarse a ellos. Dios quería revelarse a ellos. La Biblia dice que entonces lo que hizo Dios, cuando Moisés levantó la vara y todo eso, abrió el mar rojo y ellos pasaron en seco. Dice que después todos estaban alegres, danzando, cantando, alegres. Aleluya, daban gloria a Dios, exaltaban a Dios con todo su corazón. Estaban contentos, alegres, emocionados. Estaban emocionados porque habían pasado el mar rojo y Dios había matado a todos los egipcios. Los egipcios habían muerto todos ellos y estaban alegres alabando al Señor. Esa fue la primera jornada. Y después llegaron a otro lugar, de donde venían, de Refidín, dice ahí. ¿Qué encontraron en ese desierto? Una gran batalla. Llegó Amalek y los quería matar. Y estaban en la batalla. Y ahí Dios los había llevado a ese lugar. ¿Quién los había llevado a ese lugar, hermano? Dios. Entonces, ahí estaban batallando y luchando. Y estaban, hermanos, habían matado a algunos ya de ellos. Sobre todo mujeres y niños. Y la Biblia dice que cuando comenzaron a pelear, Moisés levantaba sus manos. Cuando levantaba sus manos, entonces el pueblo vencía ahí en el valle, en la batalla. Cuando se cansaba porque se caían las manos de Moisés, comenzaban a perder la batalla. Volvía a levantar la mano, volvían a vencer ellos. Luego dice que tuvo que venir a Aarón y Hur a levantar las manos de Moisés para que las tuviera arriba. Entonces el pueblo logró vencer a Amalek hasta que lo venció del todo. ¿Quién lo llevó a ese lugar? Dios. ¿Para qué lo llevó a ese lugar? Dios quería revelarse a ellos. Dios quería revelarse a ellos, pero ellos no entendían eso. Ellos tenían problemas, siempre se quejaban. Fíjense que después de eso dice la Biblia que, antes de llegar a ese lugar, dice que cuando salieron del Mar Rojo, tuvieron 3 días, diga conmigo, 3 días. 3 días sin agua, ni para beber, hermano. ¿Cuántos estarían contentos de 3 días sin agua, ni para beber? Es decir, qué día más emocionante nos ha sido. Aleluya, gloria a Dios, no tenemos agua, hermano. Qué bueno, ¿verdad? No tenemos agua, bendito sea Dios. ¿Cuántos estarían contentos de eso? 3 días y en el desierto, por supuesto. Y eso, ¿qué es lo que hicieron ellos? Se quejaron. Este Moisés para matarnos nos trajo aquí. Lo que quiere es matarnos. Nos quiere matar, qué bárbaro. Entonces Dios vino y los llevó a un lugar donde habían aguas.
Y estando en ese lugar de agua, llegaron a tomar agua. ¿Y saben qué pasa? Ustedes han leído la Biblia, hermano, la historia, los que lo han leído. Y las aguas estaban contaminadas, era mala el agua. Y dijeron, no, entonces peor Moisés. Y va de quejarse. Dios quería, ¿para qué los llevó a ese lugar? Por una sola razón. Dios quería revelarse a ellos. Que saliera lo que había en su corazón y revelarse a ellos. Dice que en ese lugar Dios le dijo a Moisés, mira, el IMSE, en ese lugar le dijo Dios, voy a traer ese árbol, mételo a las aguas y las aguas van a ser sanadas. Y Moisés fue, metió el árbol en ese lugar. Te dice, ¿y esa historia qué me ayuda a mí? ¡Wow, hermano! Entonces lo metió ahí en el agua y las aguas se sanaron. Ahí dice que Dios les dijo a ellos, yo soy Jehová, vuestro sanador. Yo soy el que sano todas sus dolencias. Ni una enfermedad que envía a los egipcios vendrá a ustedes. Y se reveló como Jehová, su sanador. Así que yo podría seguirles narrando jornada tras jornada. Habían llegado 3 meses, ya tenían una caminata. Ese acampar significa, habían pasado varias jornadas. Cada vez que acampaban, Dios les quería revelar algo. Dios quería manifestarse a ellos. ¿Qué es lo que entendían ellos? Que estaban ahí para morirse. Es de más, de esta si no salgo. Aquí nos mata el Señor. Es de más, para eso me trajo aquí. ¿Y yo para qué? Pues, ¿y para qué voy a estar aquí? Si realmente Dios me quiere matar aquí, no sé por qué estoy aquí. Cada vez que Dios quería revelarse, Dios lo llevaba a circunstancias en las cuales Él quería manifestarse y glorificarse en ellos. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo esta tarde? ¡Wow! Ellos no entendieron. Pero habían llegado ya al monte Sinaí. Y cuando llegaron ahí se acamparon casi por 1 año. Según el libro de Números, casi 1 año cumplieron cuando ya salieron después de estar ahí. En ese año Dios les dio la revelación de su ley, la revelación del tabernáculo, les dio su palabra, se reveló a ellos. 1 año estuvieron ahí, más o menos, en ese lugar, frente al monte Sinaí. Y ahí recibieron todo lo que dice. Moisés escribió los 5 libros del Pentateuco. ¿Cuáles son los 5 libros? Bueno, porque es Pentateuco, por eso es 5, ¿no? ¿Cuáles son los 5, hermano? Génesis, Éxodo, Deuteronomio. Ahí los escribió. Casi 1 año, ¿verdad? Luego Deuteronomio después, pero los primeros ahí los escribió. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene jornadas espirituales para usted y para mí. Dios tiene jornadas espirituales para usted y para mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Usted me dice, hermano, ¿y eso qué es? ¿Cómo es esa cosa? ¿No? Porque Dios es Dios soberano. Cuando Dios nos saca de Egipto y nos salva, no nos salva solamente, de un solo va a estar todo. No, nos salva para hacernos caminar por jornadas espirituales en las cuales Él quiere glorificarse en nuestras vidas. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dios quiere glorificarse en su vida, en su vida, en su vida. O sea, en otras palabras, sus días no son gobernados por las circunstancias, por la suerte, por la casualidad. Sus días son gobernados por el Señor Todopoderoso. ¿Usted cree en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Usted cree que tenemos el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hermano? ¿Es el mismo Dios o es otro Dios? El mismo Dios. ¿Será el mismo Dios de Moisés? El mismo. Ese Dios también a nosotros nos lleva en jornadas espirituales. Jornadas. Y nos hace acampar. Por un tiempo decimos, qué bueno, no estamos aquí. Pero después dice, removamos esto, vámonos a otra caminata. Vamos a caminar y a conocer algo más vas a conocer algo más de mí. ¿Cuántos están contentos que siempre estamos para conocer más de Dios, hermano? Todos quisiéramos llegar al punto como que si ya llegamos, no hemos llegado todavía. Solamente estamos en un momento, acampamos y de ahí seguimos caminando para seguir conociendo a nuestro Señor. Versículo siguiente, versículo 3. Y Moisés subió a Dios. Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Moisés subió al monte. En ese monte era el monte Sinaí, donde Dios se le reveló a Moisés. Entonces Dios le hablaba a Moisés, escúcheme más. Dios le hablaba a Moisés y Moisés bajaba del monte y se lo decía al pueblo. El pueblo le decía a Moisés qué es lo que ellos pensaban y Moisés subía al monte y le decía, Dios, el pueblo dice esto. ¿Acaso Dios no podía escucharles? ¿Cómo no? Pero Dios estaba revelando algo. Entonces le decía, ok, regresa al pueblo y dile tal y tal cosa. Entonces Moisés regresaba del monte y le hablaba al pueblo. Y lo que decía el pueblo, él se regresaba y le decía, Señor, el pueblo dice esto y esto.
¿Qué significa eso? ¿Qué está revelando? Que Moisés era un mediador entre Dios y los hombres, el pueblo de Dios. Mediador, digan conmigo, mediador. Ahora, esto es importante porque mire, esto no lo estoy inventando, sino que lo dice claramente la Biblia. Viene el versículo 8 que leímos al final. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. O sea que el mediador hace dos cosas. Habla al pueblo en el nombre de Dios y habla a Dios lo que dice el pueblo. Un mediador estaba mediando entre ellos. Pero Moisés solamente era un tipo del verdadero mediador. El mediador verdadero es Jesucristo nuestro Señor. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo, diga conmigo, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese, hermano? Jesucristo, hombre. Ahora, escúcheme, hermano. Entonces quiere decir que usted tiene acceso a Dios ahora. ¿Cómo? A través de Jesús nuestro Señor. Tenemos acceso a la presencia de Dios, tenemos acceso a lo que Dios dice. Y Él nos dice a nosotros lo que Dios dice. Nosotros le podemos decir a Él lo que pensamos. Y Él va a venir y nos va a decir otra vez, en otras palabras, hay un diálogo entre el cielo, entre Dios que está en los cielos y usted a través de Jesucristo el Señor. Ese diálogo es importante para usted. Usted no está solo en su vida. Usted tiene un mediador con usted. Ese mediador se llama Jesucristo. Moisés se murió. Jesucristo resucitó y vive para siempre nuestro Señor. Y Él está vivo ahora. Nuestro mediador está vivo ahora. Nuestro mediador está vivo ahora, hermano. Él está con usted. Por favor, no se queje de estar solo. Jesús está con usted porque Él está vivo. Ahora, aquella gente le decía, Moisés, mira tal y tal cosa, y él subía y él regresaba. Nuestro Señor Jesucristo es mediador y está vivo y Él nos oye. Oye nuestro clamor, oye nuestra oración y también nos comunica lo que Dios quiere. Así que exaltamos a Jesús como mediador nuestro en esta hora. Tenemos un mediador, pero ahora mire qué más dice aquí la palabra. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarán los hijos de Israel. Esta palabra permanece para siempre y la voy a tratar de explicar, que el Espíritu Santo la ministre a nuestra vida. Versículo 4. Esto es lo que tenían que decir. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Hermano, el mensaje de esta mañana, mi título hubiera sido, ¿verdad? Si lo hubiera puesto aquí, no lo puse, pero hubiera sido sobre alas de águilas. Sobre alas de águilas, ese es mi título. Porque este mes vamos a estar hablando de la visión. Y hay un animal que Dios utiliza como símbolo de esto. Es el águila. Águila. El águila tiene varias características, ¿no? Varias características. Pero la principal que tiene es la mirada. Tiene una visión, hermanos. Una cantidad de píxeles que tiene ahí. Puede ver, pero desde muy alto. Se dice que casi desde 1000 metros. Él puede ver hasta un ratón. Y lo enfoca y se va y lo agarra y se lo lleva. Es su alimento. Tiene una capacidad, una visualización tremenda. El águila. Entonces Dios lo utiliza para darnos a conocer de que nosotros tenemos que ser gente que tengamos visión, que superemos las circunstancias y tengamos visión de lo que Él quiere. Yo os tomé sobre alas de águilas. Es decir, en otras palabras, yo lo que quise hacer de ustedes es que ustedes fueran gente que tuvieran alas como águilas para poder surcar los cielos, para que se levanten sobre las circunstancias. Isaías 40 dice que los que esperan a Jehová, ¿qué dice? Los que esperan a Jehová, ¿cómo dice, hermano? Levantarán alas como águilas, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas. Los que esperan a Jehová, los que tienen fe en Jesucristo, pues, van a ser como águilas. En Apocalipsis 12 dice que a la mujer que representa al pueblo de Dios se le dan las alas de las águilas, de la gran águila, para que vuele y vaya al desierto y tome visión de parte de Dios. Entonces, en otras palabras, los hijos de Dios somos llamados a tener visión de Dios, a tener una visión que está sobre lo que la gente en común dice, una visión que está sobre nuestras circunstancias, que está sobre lo que se ve, una visión que supera eso. Cuando tenemos esa visión podemos superar los obstáculos. Sin esa visión chocaremos y no avanzaremos, chocaremos y nos resentiremos, chocaremos y nos frustraremos. Pero el que tiene visión se levanta porque tiene una visión
que Dios le ha dado, una visión que viene de Dios. Así que dice, acuérdense, yo los saqué de Egipto y sobre alas de águilas, o sea que como que si fueron águilas las que los trajeron a ustedes, lo cual quiere decir que ustedes vienen a ser como un nido, un lugar donde hay águilas. Yo quiero decirle en esta hora de que este lugar es como un nido de águilas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Donde están formándose águilas. Dios quiere que tengamos la mentalidad de águila. Dios quiere que tengamos eso. Muy bien. Entonces, bien importante esto. Ahora miren lo que dice. Versículo 4. ¿Cómo os tomé sobre alas de águilas? Y os he traído, ¿qué dice? Os he traído a mí. Vaya, voy a tratar de explicar esto. Le dijo a Israel el Señor, mira, Israel, yo te saqué de Egipto. Cuando te saqué de Egipto, mi punto no solamente es que dejaras de ser esclavo. Mi punto es que te saqué para que vinieras a mí, porque yo te quería tener conmigo. Quería que tú me conocieras a mí. ¿Sabes, Israel? El punto tuyo no es dejar nada más Egipto. Tu punto principal es venir a mí y conocerme a mí. Entender quién soy yo y qué quiero para contigo. En mí vas a encontrar quién eres tú. Solo en mí encontrarás quién eres tú. Tú no eres lo que Egipto dice. Tú eres lo que yo digo que eres. Entonces tienes que venir a mí para oírme a mí y entenderme a mí. ¿Cómo lo aplicamos para nosotros hoy en día? Cuando usted se convierte a Cristo, el punto que usted, hermano, que usted no se convierte a Cristo solamente para dejar de hacer lo malo. Decir como que le dijeran, mire hermano, lleve a mis hijos ahí a la iglesia para que sean mejores, para que sean un poco mejores. Necesitamos mejores ciudadanos aquí en el país. Entonces necesitamos, así lo ve la gente, necesitamos ser un poquito mejores, ¿verdad? Y los evangélicos somos un poquito mejores que los demás. Okay. Entonces, así, si eso es salvación, es una salvación limitada. Es un enfoque muy limitado de lo que es salvación. Mire, hermano, en el nombre del Señor, quiero comunicar esto. El problema del hombre no es que solamente que sea malo y que haga cosas malas. No. Eso es, mire, yo le voy a decir una cosa. Hay gente que es atea, que hasta se comporta mejor que los evangélicos, papá. Hay gente que es atea, que hasta hace cosas mejores que los evangélicos. Hay hermanos que me dicen, hermano, yo conozco a uno, mire, ¿y cómo es eso, hermano? Que mire, yo conozco a aquel y buena gente es. Yo digo que hasta mejor que nosotros es. Y se sienten en la fe, va a compartir del Señor y dice, mira, ¿por qué no venís al Señor? Convertite a Cristo, ya vas a dejar de hacer lo malo. Pero si yo no tengo nada malo que estoy haciendo, ¿y cuál es lo malo que estoy haciendo? Es cierto, es buena gente. ¿Y qué le digo? Pues si es buena gente, es buena gente. Ahora déjeme explicar esto porque es algo más. El problema del hombre no es hacer cosas malas, es mucho más que eso, mucho más profundo. O sea que el hombre piensa que dejar Egipto, dejar las costumbres malas, eso lo es todo. No, hermano. El problema del hombre es escúchame, el problema del hombre es que no conoce a Dios. El problema del hombre es que no conoce a Dios. Su problema no es que usted sea mala persona o buena persona. Su problema es no conocer al Dios verdadero. Eso sí es serio, porque no conocer al Dios verdadero lo deja a usted en el aire, lo deja a usted sin sentido, sin rumbo. Usted no le va a encontrar para dónde, porque usted no conoce al Dios verdadero. Dios no lo salvó solamente para que sea buena gente. Dios lo salvó para que lo conociera a Él. ¿Me están oyendo lo que digo en esta hora, hermano? Espero que esté tomando ese Espíritu Santo, ayúdenos. Dice, el punto es, bueno, ahora ya soy buena gente. Qué bien, ya está, ya se logró. Eso es todo lo que, entonces yo me puedo sentir hasta orgulloso de ser buena gente. Pero mi punto no es ese. Dios dice, yo los traje a mí para que me conocieran. Hermano, cuando Jesús dio el reporte de sus discípulos al Padre, cuando se iba a ir, capítulo 17 de Juan, Él oró y dijo, dando el reporte, Padre, los que me has dado, ninguno he perdido. Y a los que me has dado, yo les he dado. No dijo yo les he dado casa, les he dado esto. No dijo yo les he dado oportunidad. Le dijo yo les he dado a conocer tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre. Porque esto es el todo de la vida, conocer a Dios. Si usted no conoce al Dios verdadero, al Dios que se revela en la Biblia, usted tiene un tremendo déficit. Usted puede ser hasta buen profesional, pero se va a aburrir totalmente de todo esto. ¿Sabe por qué? Porque no conoce al Dios verdadero. Porque el punto no es solamente conocer la Biblia, es conocer al Dios que se revela en la Biblia.
Conocer al Dios que nos dice aquí. Entonces, bien importante cómo lo conocemos a Él. Nuestra vida es una jornada espiritual. Diga conmigo, mi vida es una jornada espiritual. Bueno, que está formada por varias jornadas, ¿no? Porque de repente viene y se acampa y Dios nos bendice y wow, una gran victoria. Y uno dice, al fin ya logramos, ¿no? Y de repente viene otra batalla. ¿Y entonces qué pasa, pues? Y es porque Dios está trabajando en nuestra vida. Nos lleva de jornada en jornada para revelarnos quién es Él, cómo es Él. Porque nuestro punto es conocerlo a Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta tarde por esto? Y digo, de verdad, Señor, qué triste sería llegar, imagínense a Pablo, hermano, llegar al fin de sus días. Pablo, el apóstol Pablo, llegó al fin de sus días, murió encarcelado, hermano. Lo decapitaron. Según la historia de la tradición dice que lo decapitaron. Así como a Jacobo y como a casi todos los apóstoles. Pobrecito Pablo, ¿de qué le sirvió hacer todo lo que hizo? Pobrecito, frustrado murió. Frustrado en la cárcel y todo arruinadito. Pobrecito, arruinadito murió. ¿Qué es la vida? La vida son jornadas espirituales para conocer a Dios. Y usted y yo estamos en esas jornadas espirituales. Entonces dice aquí que lo que Dios está haciendo con nosotros es traernos a Él, que lo conozcamos a Él. El 2013, la visión, hermanos, la visión que usted tiene que tener en primer lugar en el 2013 no es cuántas cosas voy a lograr. Su visión primaria es cuánto voy a conocer a Dios. ¿Cuánto voy a conocer de Dios? Voy a vivir cosas en este año 2013. Voy a vivir diferentes circunstancias. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a conocer a Dios en mi vida cotidiana? ¿Cómo lo voy a conocer en esta jornada espiritual que se llama año 2013? Tengo una jornada. ¿Cómo conoceré a Dios? Eso es lo importante. ¿Cómo lo voy a conocer? Así que ahí está. Pero ahora, dice el versículo 5. Ahora pues, ya que los he traído a mí, que están en el monte Sinaí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, y aquí está el propósito de Dios con ellos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirán los hijos de Israel. Aquí está, hermanos, el propósito de Dios para con aquel pueblo. El propósito es que vosotros seréis, diga conmigo, seréis. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque no es hacer, sino que lo primero es ser. La visión no tiene que ver con hacer, tiene que ver con ser. Ahora escúcheme, si usted viene a Dios para conocerlo a Él, usted se va a comenzar a conocer quién es usted. Óigame, hermano, el problema de los egipcios, de los israelitas que estaban en Egipto, es que tenían una mentalidad de esclavos. Eran esclavos, en su mente eran esclavos y tenían que salir. Y Dios les dijo, ¿saben qué? Los he traído a mí para hacerlos a ustedes un tesoro especial sobre los pueblos de la tierra. Yo quiero hacerlos un tesoro especial. Quiero que sean ustedes como una piedra preciosa para mí. Quiero que sean como un modelo para todos los pueblos de la tierra, porque toda la tierra es mía, dijo el Señor. ¿Cuántos saben que Dios quiere hacer de nosotros algo especial? Tesoro especial del Señor. Usted y yo somos, Dios nos ha sacado del mundo, de Egipto, no del mundo, nos ha sacado para hacernos un especial tesoro, para formarnos, para hacernos especial tesoro. Yo cantaba ahora, estábamos cantando, me quedaré y esperaré en tu presencia cada día hasta que tu gloria sea formada en mí. Pero escuche, hermano, la gloria de Dios se forma en nosotros a través de las jornadas espirituales que tenemos. Dios tiene jornadas para usted este año, una jornada. Yo no sé qué va a pasar, pero les puedo asegurar una cosa, que usted no se puede escapar de las manos de Dios. Usted está en las manos del Señor. Y eso nos da seguridad, que no importa lo que pase, Dios está tratando de revelarse cada vez más y glorificar su nombre a través de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Su meta es hacernos un especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Sabe qué significa eso? Como decir algo así. El punto de sobre todos los pueblos es un punto importante. Es como que Dios quería formar una piedra preciosa para mostrárselos a todos los pueblos. Miren lo que yo hago. Miren mi meta. Miren lo que yo produzco. Miren mi producción. Miren mi fruto, dice Dios. Como que Dios dijera, aquí está. Este es mi tesoro. Se los muestro a ustedes. Esto es lo que quiero con todos ustedes, con todos los pueblos de la tierra, porque este es mi especial tesoro. ¿Cuántos están entendiendo lo que digo en esta tarde? Gloria a Dios, que así sea. Entonces, mire, hermano, qué importante. ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Por qué Dios hizo todo esto del éxodo? ¿Por qué Dios estaba haciendo esto?
¿De qué estamos hablando aquí? Ellos eran esclavos, necesitaban ser cambiados, necesitaban ser transformados. Voy a hacer de ustedes reyes y sacerdotes, me seréis reino de sacerdotes y gente santa. ¿Somos reyes y sacerdotes? ¿Cuántos reyes y sacerdotes tenemos aquí en esta tarde? Amén. ¿Cuántos están alegres en esta tarde, hermano? Con el calor y todo, ¿cuántos están alegres, hermano? Aunque hayan sillas vacías, ¿cuántos están alegres, hermano? ¿Cuántos saben que Dios está llenando este lugar, hermanos? Dios está llenando este lugar y Dios quiere renovar nuestros pensamientos. Por favor, renueve sus pensamientos. Mire, entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, yo le voy a cambiar su mentalidad de esclavo, mentalidad. Le voy a poner una mentalidad de rey y sacerdote. Van a ser especial tesoro para mí. Dios quiere hacer un cambio en nosotros. Un cambio tremendo. Porque desde que el hombre cayó, quedó esclavo. Quiero que vaya conmigo Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Gloria a Dios. Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos. Oiga, señoree ¿en qué, hermanos? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a imagen, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vaya, voy a tratar de explicar esto, porque esto es trascendental. Ustedes, bueno, voy a leer otro versículo. Vea por favor 2.7 de Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló. ¿Usted cree que esta es novela? No, esto es verdad. Esto es verdad. Lo hizo, ¿de qué lo hizo al hombre? Del polvo de la tierra. O sea, usted y yo somos polvo, ¿sí o no? Somos polvo. Eso es la parte material. Pero luego viene Dios y sopla. ¿Por qué? Le estaba dando su espíritu. Le estaba poniendo su naturaleza al ser humano. Su naturaleza. Le estaba dando al ser humano su naturaleza. Varón y mujer. Dando su naturaleza. ¿Para qué los hizo? Para señorear. Les dijo, ahora vayan y señoreen sobre toda la creación subhumana. Señoreen sobre todo lo creado. Tomen dominio sobre todo. Señoreen. Les voy a decir una revelación que da la palabra de Dios. El hombre fue creado para señorear, no para ser esclavo. El hombre y la mujer, varón y mujer, fueron creados para señorear, no para ser esclavos. ¿Me están oyendo lo que digo, hermano? Y entonces, ¿qué significa? ¿Por qué el éxodo? Porque os digo, así no es lo que yo diseñé. Yo no quiero hombres que sean esclavos. Yo quiero hombres que sean libres, que aprendan a señorear. Quiero hombres que tengan una mentalidad para gobernar, para señorear. Quiero hombres y mujeres que tengan mentalidad para señorear, para gobernar. Ahora, ¿saben qué? Cuando el hombre cayó, entonces el hombre comenzó a señorear sobre el hombre, sobre la mujer, sobre los hijos. ¿Saben cuál es la gente más explotada de la tierra? Los niños. Los niños, la gente más explotada de la tierra, más oprimida de la tierra. Los niños, porque no se les libera, sino que se les impone. Se les impone y no hay capacidad porque hemos caído en el pecado. Pensamos que señorear es sobre la gente, pero usted lea nuevamente ese texto. No dice nada de señorear sobre hombres o mujeres. Dice de señorear sobre lo que no es humano. Me va a decir usted, hermano, pero usted ¿qué está diciendo? ¿Y eso cómo es? Ahí está en la Biblia. Estudie la palabra de Dios. Hizo al hombre y a la mujer para que señorearan. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para que señorearan. No para que entre ellos. Y por eso hasta ahora vienen los hombres y oprimen a otros, y oprimen a otros, y oprimen a otros. Jesús jamás oprimió a uno. Vino para liberar a todo ser humano. Vino para hacer libres a los seres humanos Jesús nuestro Señor. ¿Dicen amén a eso? Dicen amén a eso, hermano. Eso vino para hacer libre al ser humano. Pero la mentalidad del ser humano es ser esclavo. Y entonces lo que quiere es dejar de ser esclavo para ser opresor de otro y esclavizar a otro. Así no es lo que Dios quiere.
Dios diseñó al ser humano para gobernar, para señorear. ¿Qué? Para señorear todo su entorno, para señorear sus circunstancias, para señorear las cosas que pasan en su vida, para ser gobernantes de eso. ¿Para qué lo sacó de Egipto? Para que aprendieran a señorear sus codicias, para que aprendieran a señorear sus deseos carnales. La Biblia dice en 1 Corintios 10, dice que todo eso les pasó para nosotros, para ejemplo de nosotros. 1 Corintios 10, todo les pasó para ejemplo para nosotros, para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es decir, salieron de Egipto para que saliera de sus corazones lo malo y para que aprendieran a gobernar eso, para que gobernaran las circunstancias de su vida. El ser humano, usted y yo, no debemos ser víctimas de las circunstancias. Nuestro Dios es el Señor de la historia, de nuestra historia, y Él nos lleva en diferentes circunstancias para que aprendamos a gobernar. Amén. Aleluya. Bueno, el Señor nos ayude en esto. Usted me dice, hermano, pero ¿yo qué voy a hacer? Si así es la cosa. Ahí en la casa así es. Ahí en mi trabajo así es. ¿Y qué voy a hacer? Estamos en un mundo caído, pero Dios quiere liberar a un pueblo para que aprendamos a gobernar. Esto es cuestión de mentalidad, hermano. Renovación de mente. Le voy a decir por qué. ¿Sabe la condición para que se cumpliera este deseo de Dios? Ahí está la condición. Versículo 5, capítulo 19. Ahí está la condición de Dios para que se cumpla el deseo de Él de un pueblo